Después de 2 semanas viviendo con mi nuera y sus padres, me dio una cachetada y me gritó: «Limpia ese pinche piso como se debe, vieja inútil». Todos se rieron mientras yo aguantaba las lágrimas. Cuando mi hijo militar cruzó la puerta, empezaron a gritar: «Me da mucho gusto tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde nos estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi historia. Mi nombre es Violeta, y a los 64 años nunca imaginé que estaría tallando el piso de la cocina de otra persona mientras me mordía las lágrimas de humillación. Pero ahí estaba, de rodillas en la casa de los padres de mi nuera, tratando de hacer brillar el linóleo, mientras Rocío se paraba sobre mí como guardia de prisión. «Te faltó ahí mero», dijo, señalando con su dedo perfectamente manicurado hacia una esquina que ya había limpiado 2 veces. Su voz tenía ese tono dulce que usaba cuando había otra gente, pero sus ojos no tenían nada más que desprecio. 2 semanas. Eso era lo que llevaba viviendo en esta casa desde que lo perdí todo. 2 semanas desde que las cuentas médicas del tratamiento de cáncer de mi difunto esposo finalmente me alcanzaron, forzando al banco a quitarme nuestra casa de 37 años. 2 semanas durmiendo en un cuarto de huéspedes apretado, que olía a naftalina y sintiéndome como una carga no deseada. Mi hijo Eduardo había estado destacado en el extranjero cuando todo pasó. Para cuando regresó y se enteró de mi situación, ya estaba sin hogar. Rocío graciosamente había ofrecido dejarme quedarme con ellos, en la casa de sus papás, hasta que pudiéramos resolver algo. Lo que no me di cuenta era que resolver algo significaba convertirme en su sirvienta personal. «Doña Violeta, ¿podría limpiar el baño de arriba cuando termine aquí?», gritó Patricia, la mamá de Rocío, desde la sala donde estaba viendo sus telenovelas. «El excusado necesita una buena tallada». «Por supuesto», respondí en voz baja, mis rodillas doliéndome contra el piso duro. Me decía que debía estar agradecida de tener un techo sobre mi cabeza. Tenía que estar agradecida. Pero la gratitud se estaba volviendo más difícil de tragar cada día. Ayer, Rocío había criticado la manera en que doblé su ropa. El día anterior me había hecho lavar los platos otra vez porque un vaso todavía tenía manchas de agua. Y esta mañana me había dado una lista de quehaceres escrita con su letra precisa, como si fuera empleada doméstica en lugar de la madre de su esposo. «¿Sabes qué, Violeta?», dijo Rocío, sentándose en una silla de la cocina y viendo su celular mientras yo trabajaba. «Cuando Eduardo regrese de este ejercicio de entrenamiento, realmente necesitamos discutir tus planes a largo plazo. Se supone que este arreglo era temporal». Mi mano se detuvo en el trapeador. «Entiendo. Estoy viendo algunas opciones». «Qué bueno, porque honestamente, tener una persona extra en la casa es muy estresante para todos, especialmente alguien que...». Se pausó, haciendo un show de escoger sus palabras cuidadosamente. «Requiere tanta asistencia». Asistencia. Como si pedir un lugar para dormir después de perder todo por lo que había trabajado en mi vida entera fuera algún tipo de favor que no merecía. Quería recordarle que había criado a Eduardo completamente sola después de que su padre nos abandonó cuando tenía apenas 8 años. Que había trabajado 3 empleos para pagarle la escuela, para darle las oportunidades que lo llevaron a su carrera militar. Que había sacrificado mis propios sueños, mi propia comodidad, mi propio futuro para asegurarme de que mi hijo tuviera todo lo que necesitaba. Pero no dije nada. Solo seguí limpiando. «Ah, y Violeta». La voz de Rocío se volvió aún más dulce, lo que había aprendido que siempre era mala señal. «¿Podrías tener más cuidado con los platos? Noté que quebraste uno de los platos buenos de mi mamá ayer». No había quebrado nada, pero asentí de todos modos. «Tendré más cuidado». La tarde se arrastró con más de lo mismo. «Limpia esto. Organiza aquello. Asegúrate de no tocar las cosas caras». Para la noche, me dolía la espalda y tenía las manos irritadas de todos los productos de limpieza, pero había logrado completar todo en la lista de Rocío. Estaba apenas terminando de trapear la entrada cuando escuché voces de la sala. Los papás de Rocío habían invitado a unos vecinos para café y podía escucharlos riendo de algo. Luego, caché fragmentos de su conversación. ¡Qué carga! «No sé cuánto tiempo podamos. Nunca pensé que tendríamos que lidiar con...». Mi pecho se apretó. Estaban hablando de mí. Traté de enfocarme en el trapeador, en el movimiento rítmico de limpiar. Cualquier cosa para ahogar sus palabras. «Violeta».
La voz de Rocío cortó mi concentración. ¿Podrías traer café a nuestros invitados? Sequé mis manos y preparé una charola con su mejor porcelana, las piezas que me habían advertido no tocar a menos que fuera absolutamente necesario. Mis manos temblaron ligeramente mientras cargaba la charola a la sala, donde 4 vecinos estaban platicando con los papás de Rocío. ¡Ay, qué maravilloso!, dijo una de las señoras mientras puse la charola. ¡Qué suerte tener ayuda en la casa! Patricia se rió. Bueno, es un arreglo temporal. Violeta aquí perdió su casa y necesitaba algún lugar donde quedarse. La manera en que lo dijo hizo que sonara como si fuera algún caso de caridad que habían recogido de la calle. El calor subió a mis mejillas, pero logré una sonrisa cortés y me retiré a la cocina. Estaba guardando las cosas del café cuando escuché la voz de Patricia otra vez, más fuerte ahora. La pobrecita trata de ayudar, pero, honestamente, no está acostumbrada a mantener una casa como se debe. Ayer usó el limpiador equivocado en mis pisos de madera. Más risas. Mis manos se apretaron alrededor del bote de café. Madre, sé buena, intervino Rocío, pero su tono no tenía reproche real. Está haciendo su mejor esfuerzo. Aunque tengo que admitir, ha sido toda una adaptación tener a alguien que no conoce nuestras rutinas. Por supuesto, querida. Solo estamos agradecidos de poder ayudar a familia necesitada. Familia necesitada. Como si fuera alguna pariente lejana que apenas conocían, en lugar de la mujer que había criado al hombre con quien Rocío se había casado. Terminé de limpiar y me dirigía hacia las escaleras cuando Rocío apareció en el pasillo. Ay, Violeta, una cosa más. ¿Podrías limpiar este piso otra vez? Acabo de notar algunas manchas que te faltaron. Miré hacia abajo al recibidor que acababa de terminar de trapear. Estaba impecable. No veo... Ahí mero. Señaló hacia un área que se veía exactamente igual que el resto del piso. Y ahí. Y esa esquina se ve rayada. Algo en su tono me hizo mirar hacia arriba. Había un brillo en sus ojos, una sonrisa satisfecha jugando en las comisuras de su boca. Estaba disfrutando esto. Por supuesto, dije en voz baja, volteando hacia el closet de los útiles de limpieza. En realidad, la voz de Rocío me detuvo. Asegurémonos de que lo hagas bien esta vez. Me siguió al closet y me vio mientras sacaba el trapeador y la cubeta otra vez. Mis rodillas protestaron mientras me arrodillé para exprimir el trapeador, y tuve que agarrarme del mango de la cubeta para estabilizarme mientras me levantaba. ¿Sabes qué, Violeta?, dijo Rocío conversacionalmente mientras empezaba a trapear el mismo piso por 3ª vez ese día. Realmente creo que necesitas poner más esfuerzo en esto. Un trabajo que vale la pena hacerlo bien, ¿no crees? Asentí enfocándome en el piso. Las voces de la sala se habían vuelto más fuertes, más animadas. Alguien estaba contando una historia graciosa y todos se estaban riendo. Digo, cuando yo estaba creciendo mi mamá me enseñó que si no puedes hacer algo como se debe, no lo deberías hacer para nada. La voz de Rocío se estaba volviendo más cortante ahora, perdiendo su dulzura falsa. Tal vez por eso estás en esta situación en primer lugar. El trapeador se congeló en mis manos. ¿Perdón? Solo digo... Rocío se encogió de hombros examinando sus uñas. Tal vez si hubieras sido mejor manejando tus finanzas, o cuidando tu casa, o planeando para el futuro, no necesitarías depender de otra gente ahora. Cada palabra me pegó como un golpe físico. La implicación de que de alguna manera yo era responsable del cáncer de mi esposo, de las cuentas médicas que habían consumido nuestros ahorros, de la economía que había hecho imposible mantenerme al día con todo. Hice lo mejor que pude, dije en voz baja. ¿En serio? Rocío inclinó la cabeza, estudiándome como si fuera un espécimen interesante. Porque desde donde estoy parada, parece que tomaste muchas decisiones malas que te trajeron aquí. Las risas de la sala ahora parecían burlarse de mí. Aquí estaba yo, una mujer que había trabajado toda su vida, que había criado a un hijo para ser un buen hombre, que había estado casada por 40 años con un hombre que amé con todo mi corazón, siendo regañada por una mujer de la mitad de mi edad sobre decisiones malas. Estás trabajando muy lento, dijo Rocío súbitamente. Los invitados te pueden ver desde la puerta de la sala, y es vergonzoso. Probablemente piensan que no sabemos cómo supervisar apropiadamente a la ayuda doméstica. Ayuda doméstica. Las palabras dolieron más que cualquier cachetada.
Traté de trabajar más rápido, pero mi cuerpo viejo no estaba cooperando. Me dolían las rodillas, me gritaba la espalda y se me estaban acalambrando las manos de agarrar el trapeador tan fuerte. «Esto es ridículo», murmuró Rocío, lo suficientemente fuerte para que la escuchara. «Ni siquiera puedes limpiar un piso simple como se debe». Fue entonces que pasó. Mientras estaba luchando por maniobrar el trapeador alrededor de la esquina cerca de la puerta principal, Rocío súbitamente se acercó. «Quítate», dijo cortante, y antes de que pudiera reaccionar, su mano se conectó con mi mejilla en una cachetada aguda que resonó por el pasillo. El shock me mandó tambaleando hacia atrás. El trapeador se estrelló al piso y tuve que agarrarme de la pared para no caerme. Mi mejilla quemaba y las lágrimas brotaron a mis ojos antes de que pudiera pararlas. «Limpia este pinche piso como se debe». La voz de Rocío ya no era dulce para nada. Era dura, cruel, llena de una malicia que solo había visto vislumbres antes. «Y deja de ser tan patética, vieja inútil». Las voces de la sala se habían detenido. Podía sentir ojos sobre nosotras, y cuando miré hacia la puerta, vi a Patricia y sus invitados mirando. Pero en lugar de shock o preocupación, vi diversión en sus caras. Uno de ellos, en realidad, estaba sonriendo. «¡Ay, Dios mío!», dijo Patricia con una risita. «Rocío ciertamente sabe cómo manejar situaciones difíciles». Otro invitado se rió. «A veces tienes que ser firme con gente que no entiende los límites». Se estaban riendo. Esta gente estaba viendo a una mujer de 64 años recibir una cachetada de su nuera y se estaban riendo de eso. Me quedé ahí parada congelada, mi mano presionada contra mi mejilla quemante, tratando de procesar lo que acababa de pasar. La humillación era completa. No solo no era bienvenida aquí, era entretenimiento. Rocío se agachó y recogió el trapeador, empujándomelo de vuelta a las manos. «Inténtalo otra vez», dijo fríamente. «Y esta vez, hazlo bien». Tomé el trapeador con manos temblorosas. Mi visión se nubló con lágrimas que me negué a dejar caer. No enfrente de ellos. No les daría esa satisfacción. Mientras me arrodillaba de vuelta en el piso, que ya había limpiado perfectamente 2 veces, escuché el sonido de una puerta de carro cerrándose afuera. Luego pasos en el porche frontal. Pasos pesados, familiares. La puerta principal se abrió, y ahí estaba mi hijo Eduardo en su uniforme militar, su maleta colgada sobre el hombro. Había llegado temprano de su ejercicio de entrenamiento. Sus ojos tomaron la escena. Yo de rodillas con un trapeador, lágrimas amenazando con derramarse por mis mejillas, mi cara aún roja de la cachetada. Rocío parada sobre mí con los brazos cruzados, los invitados en la puerta de la sala, algunos aún sonriendo. ¿Qué carajo está pasando aquí? La voz de Eduardo era mortalmente silenciosa, pero podía escuchar la furia construyéndose debajo. Y fue entonces cuando Rocío y su familia empezaron a gritar. «¿Qué carajo está pasando aquí?». La voz de Eduardo explotó por el pasillo como trueno. Nunca había escuchado a mi hijo sonar así antes, ni siquiera cuando era niño en sus momentos más enojados. Esta era la voz de un hombre que había visto combate, que había comandado tropas, que no toleraría ningún tipo de tonterías. Pero Rocío, en lugar de retroceder, inmediatamente se puso en modo víctima completo. «Eduardo, gracias a Dios que llegaste», lloró, corriendo hacia él con lágrimas súbitamente brotando por su cara. «Tu mamá ha estado tan difícil, ya no sé qué hacer». «¿Difícil?». Los ojos de Eduardo estaban fijos en mí, aún arrodillada en el piso con el trapeador en mis manos, mis mejillas aún quemando de su cachetada. «¿Qué quieres decir con difícil?». «No escucha nada de lo que le digo», continuó Rocío, su voz tomando ese tono quejumbroso que usaba cuando quería lástima. «Trato de ayudarla, de darle tareas simples para hacerla sentir útil, pero discute con todo. Y ahorita estaba siendo tan irrespetuosa, ¿Tuviste que qué?». La voz de Eduardo bajó a esa calma peligrosa otra vez. Se acercó más a mí y vi su mandíbula apretarse mientras notó la marca roja en mi mejilla. «¿Le pegaste a mi mamá?». «Apenas la toqué», protestó Rocío. Estaba siendo completamente irrazonable y yo solo. «¿Le pegaste a mi mamá?». La explosión fue tan súbita y tan fuerte que todos en el cuarto saltaron.
Los invitados de café de Patricia se apresuraron a juntar sus cosas, súbitamente muy interesados en irse. Pero Eduardo no había terminado. «Mamá, levántese de ahí», me dijo, su voz más gentil pero aún temblando de rabia. «Ahora mismo». Luché para ponerme de pie, mis rodillas protestando después de todo el tiempo que había pasado en ese piso. Eduardo inmediatamente tomó mi brazo para estabilizarme, y la gentileza de su toque comparada con la furia en su voz hizo que se me apretara la garganta con emoción. «Ahora», dijo, volteándose de vuelta a Rocío, «explícame por qué mi madre estaba de rodillas tallando tu piso como una sirvienta». «No es una sirvienta», se entrometió Patricia desde la puerta de la sala, claramente tratando de salvar la situación. «Es familia. Solo estaba ayudando en la casa mientras se queda aquí». «¿Ayudando?». Eduardo miró alrededor del recibidor pristino, luego de vuelta a su esposa. «Este piso está impecable. ¿Por qué lo estaba limpiando?». «Porque se le olvidaron manchas la primera vez», dijo Rocío alzando la barbilla desafiante. «Solo estoy tratando de mantener estándares en esta casa». «Estándares». Eduardo repitió la palabra lentamente como si estuviera probando algo amargo. «¿Y tus estándares incluyen golpear a una mujer de 64 años? Te dije que apenas la toqué. Puedo ver la marca de la mano en su cara». Fue entonces cuando Rocío cometió su error más grande. En lugar de disculparse, en lugar de mostrar cualquier remordimiento, se cruzó de brazos y dijo: «Bueno, tal vez si hiciera las cosas bien la primera vez, no tendría que corregirla». El silencio que siguió era ensordecedor. Hasta los invitados restantes de Patricia parecían sentir que algo terrible estaba a punto de pasar. ¿Corregirla? La voz de Eduardo era tan silenciosa ahora que todos tuvieron que esforzarse para escucharla. «¿Acabas de decir que necesitabas corregir a mi madre?». «Eduardo, mi amor, no entiendes lo desafiante que ha sido esto». «No, tú no entiendes». Se acercó más a Rocío, y por primera vez desde que la conocía, vi miedo real en sus ojos. Esta mujer me crió completamente sola después de que mi padre nos abandonó cuando yo tenía 8 años. ¿Sabes lo que hizo para mantenernos? Rocío no respondió, pero su cara estaba empezando a palidecer. Trabajó 3 empleos, continuó Eduardo, su voz volviéndose más fuerte con cada palabra. 3 empleos, Rocío. Limpiaba edificios de oficinas en la noche, trabajaba en una fábrica durante el día y lavaba ropa los fines de semana, para que yo pudiera tener comida en la mesa y ropa en la espalda. Eduardo, por favor, empecé a decir, pero alzó una mano. «No, mamá, ella necesita escuchar esto». Se volteó de vuelta a Rocío. «¿Sabes por qué trabajaba en esa fábrica? Porque pagaba 50 centavos más por hora que los otros trabajos que podía conseguir. ¿Sabes lo que pasó en esa fábrica?». Sentí mi pecho apretarse. Nunca le había contado a Eduardo la historia completa sobre mi accidente. «Perdió 3 dedos en un accidente de máquina cuando yo tenía 15, dijo Eduardo, su voz quebrándose ligeramente. 3 dedos, porque el equipo de seguridad estaba roto, y tenía demasiado miedo de quejarse porque necesitaba ese trabajo para pagar mi ropa de la escuela». Los ojos de Rocío se abrieron. Nunca había sabido sobre mi accidente, sobre los dedos que había perdido. Siempre había usado guantes o mantenido mis manos posicionadas para que no se diera cuenta. «¿Y alguna vez se quejó?», continuó Eduardo. «¿Alguna vez me hizo sentir culpable sobre los sacrificios que estaba haciendo? No, me dijo que las vendas eran de un accidente cocinando y regresó al trabajo la semana siguiente». Las lágrimas estaban corriendo por mi cara ahora, pero no las podía parar. Nunca había escuchado a Eduardo hablar sobre nuestros primeros años así, con tanta claridad sobre lo que había pasado. «Me pagó la escuela», continuó. «Ahorró cada centavo para que pudiera ir a la universidad, para que pudiera unirme al ejército como oficial en lugar de soldado raso. Renunció a las citas, renunció a cualquier oportunidad de su propia felicidad porque estaba enfocada en darme la mejor vida que podía». «No sabía», empezó Rocío, pero Eduardo la cortó. «No sabías porque nunca te molestaste en preguntar. Nunca te molestaste en aprender nada sobre la mujer que me hizo el hombre que dices amar». Patricia finalmente encontró su voz. «Eduardo, querido, creo que estás exagerando. Rocío solo estaba tratando de... ¿Tratando de qué?». Se volteó para encarar a su suegra. «¿Tratando de humillar a mi madre? ¿Tratando de convertirla en su sirvienta personal?
tratando de hacerla sentir sin valor. Ahora escúchame, jovencito. El esposo de Patricia finalmente habló. No puedes venir a nuestra casa y... ¿Su casa? La risa de Eduardo era áspera y amarga. Esta es donde han estado manteniendo a mi madre por 2 semanas, haciéndola dormir en su sótano y tratándola como empleada doméstica. El cuarto de huéspedes no está en el sótano, protestó Patricia débilmente. Enséñame, dijo Eduardo tajantemente. Hubo un silencio incómodo. Luego, Patricia reluctantemente nos llevó por unas escaleras estrechas a lo que era esencialmente un cuarto de almacenamiento con un catre empujado en la esquina. El techo era tan bajo que Eduardo tuvo que agachar la cabeza. No había ventana, no había ventilación apropiada, y el olor a humedad era abrumador. ¿Han estado haciendo que mi madre duerma aquí abajo? La voz de Eduardo estaba apenas controlada. Es perfectamente adecuado, dijo Patricia defensivamente. Ella dijo que estaba agradecida por cualquier espacio que pudiéramos proporcionarle. Eduardo se volteó a mirarme y vi algo quebrarse en su expresión. Mamá, ¿por qué no me dijiste? Estabas fuera entrenando, dije en voz baja. No quería molestarte con... ¿Molestarme? Se pasó las manos por el cabello. Mamá, nunca eres una molestia. Eres mi madre. Eres la persona más importante en mi vida. Detrás de nosotros Rocío hizo un pequeño sonido de protesta. Así es, dijo Eduardo volteándose para encararla. Más importante que tú, más importante que cualquiera. Esta mujer sacrificó todo por mí, y tú la has estado tratando como basura. Solo estaba tratando de ayudarla a sentirse útil, dijo Rocío, pero su voz se estaba volviendo más pequeña, haciéndola tallar pisos de rodillas, dándole una cachetada enfrente de los amigos de tus papás, humillándola. No era así. Era exactamente así. Eduardo explotó otra vez. Lo vi. Entré y vi a mi madre de rodillas, llorando, con la marca de tu mano en su cara, mientras un cuarto lleno de gente se reía de ella. La verdad de eso colgó en el aire como un peso físico. Nadie podía negar lo que había visto. ¿Y sabes cuál es la peor parte? Eduardo continuó, su voz bajando a esa calma peligrosa otra vez. Ella estaba agradecida. Después de todo lo que le has hecho pasar, estaba agradecida por un techo sobre su cabeza, porque esa es quien es. Esa es la familia en la que te casaste, Rocío. Una familia donde nos cuidamos unos a otros, donde nos respetamos unos a otros, donde preferiríamos morir antes que ver sufrir a los otros. Se pausó, mirando alrededor a todos ellos. Pero esa no es quien eres tú, ¿verdad? La cara de Rocío se desplomó. Eduardo, por favor, te amo. Amo a nuestra familia. Yo solo estaba estresada teniendo una persona extra en la casa y... ¿Una persona extra? Eduardo la miró con incredulidad. Esa persona extra es mi madre. No es alguna extraña que recogimos de la calle. Es la mujer que me hizo quien soy. Lo sé, solo... No, no lo sabes. No. Si lo supieras, realmente lo supieras, nunca la habrías tratado así. Se volteó hacia mí entonces, su expresión suavizándose. Mamá, recoge tus cosas, nos vamos. Eduardo, ¿a dónde iremos?, pregunté. No me importa si tenemos que dormir en mi carro, dijo firmemente. No nos quedamos aquí ni un minuto más. No te puedes ir así, lloró Rocío. Estamos casados. Se supone que trabajemos los problemas juntos. Eduardo la miró por un largo momento. Algunos problemas no se pueden solucionar, Rocío. Algunas cosas son imperdonables. El peso de esas palabras se asentó sobre el cuarto como un sudario. Y mientras miraba la cara de mi nuera, me di cuenta de que todo estaba a punto de cambiar. Pero por primera vez en 2 semanas, no tenía miedo de lo que vendría después. El silencio en ese cuarto apretado del sótano se extendió hasta que pensé que nos podría asfixiar a todos. Eduardo se quedó ahí, su pecho subiendo y bajando con rabia apenas controlada, mientras Rocío parecía estar viendo su mundo entero desmoronarse a su alrededor. Eduardo, por favor, susurró alcanzando su brazo. Podemos hablar de esto en privado. Se alejó de su toque como si lo hubiera quemado. ¿En privado? ¿Cómo decidiste en privado abusar de mi madre por 2 semanas mientras yo no estaba? No estaba abusando de ella. Entonces, ¿cómo le llamarías? Su voz era hielo frío. Hacerla dormir en un sótano, forzarla a limpiar pisos que ya había limpiado,
darle una cachetada enfrente de los amigos de tus papás. La cara de Rocío se puso roja. No estaba haciendo las cosas apropiadamente. Alguien tenía que... ¿Qué? Enseñarle, corregirla. Eduardo negó con la cabeza con disgusto. Mi madre me crió sola, trabajó múltiples empleos, mantuvo una casa funcionando por décadas. ¿Crees que no sabe cómo limpiar un piso? Fue entonces cuando Patricia cometió otro error terrible. Bueno, honestamente, Eduardo, gente de diferentes orígenes a veces tiene diferentes estándares de... ¿Diferentes orígenes? Eduardo se volteó hacia su suegra con tanta furia que en realidad dio un paso hacia atrás. ¿Qué exactamente estás implicando sobre los orígenes de mi madre? Patricia tartamudeó, dándose cuenta demasiado tarde de que había pisado territorio peligroso. Solo quise decir que tal vez no está acostumbrada a mantener una casa de este calibre. La palabra calibre colgó en el aire como una cachetada. Sentí mis mejillas arder con humillación fresca, pero la reacción de Eduardo fue volcánica. ¿Calibre?, repitió lentamente. ¿Te refieres a por qué éramos pobres? ¿Porque mi madre no podía permitirse vivir en una casa como esta? Ahora, Eduardo, el esposo de Patricia trató de intervenir. Calmemos todos y... ¡No! La voz de Eduardo cortó el sótano como una navaja. No nos calmemos. Hablemos de calibre. La casa de mi madre tal vez no era tan grande como esta, pero estaba limpia, era cálida, estaba llena de amor. ¿Pueden decir lo mismo de este lugar? Gesticuló alrededor del cuarto del sótano donde me habían estado manteniendo. Ponen a una mujer de 64 años en un sótano que huele a humedad y lo llaman hospitalidad. La hacen trabajar como sirvienta y lo llaman ayudar. La humillan en frente de invitados y lo llaman mantener estándares. Y piensan que son mejores que nosotros porque tienen más dinero. Eduardo, está siendo injusto, dijo Rocío, pero había desesperación arrastrándose en su voz ahora. Mis papás abrieron su casa a tu mamá cuando no tenía a dónde ir, después de mentirme sobre su situación por meses. La acusación pegó al cuarto como un rayo. Miré a Eduardo confundida. ¿Qué quieres decir, mentir? La mandíbula de Eduardo se apretó. Mamá, ¿cuándo perdiste la casa? Hace 3 meses, dije en voz baja. Pero te dije que no te preocuparas, que tenía un lugar donde quedarme. ¿Con quién? Me dijiste que te estabas quedando con doña Carmen de la iglesia. Sentí mi cara enrojecer. Yo estaba al principio, pero llegó su hija de visita y necesitaba el cuarto, así que... Entonces, ¿dónde te estabas quedando antes de venir aquí? La pregunta colgó en el aire, y no podía encontrar sus ojos. La verdad era demasiado humillante para admitir. Mamá, ¿dónde te estabas quedando? En mi carro, susurré. Las palabras pegaron al cuarto como un golpe físico. Eduardo se quedó completamente inmóvil, su cara drenándose de color. ¿Estabas durmiendo en tu carro? Su voz era apenas audible. Solo por unos días, dije rápidamente. No estaba tan mal. El clima era templado y tenía una cobija. ¿Unos días? Eduardo se volteó hacia Rocío. ¿Cuánto tiempo sabías de esto? La cara de Rocío se había puesto pálida. ¿Qué quieres decir? No me mientas, Rocío. ¿Cuánto tiempo sabías que mi madre no tenía casa? No sabía que estaba durmiendo en su carro, pero sabías que había perdido la casa. Silencio. Contéstame. 2 meses, susurró Rocío. He sabido por 2 meses. La traición pegó a Eduardo como un golpe físico. En realidad, se tambaleó hacia atrás. 2 meses. Mi madre ha estado sin hogar por 2 meses y no me dijiste. Estabas destacado. No había nada que pudieras hacer desde el extranjero. ¿Nada que pudiera hacer? La voz de Eduardo sacudió las paredes del sótano. Podría haber mandado dinero. Podría haber hecho arreglos. Podría haber pedido permiso de emergencia. Estabas en medio de una misión importante. ¿Más importante que mi madre? La pregunta colgó en el aire, y todos sabían la respuesta. Nada era más importante para Eduardo que la familia. Nada. ¿Cómo te enteraste?, preguntó su voz mortalmente silenciosa. Rocío miró nerviosamente a sus papás. Ella llamó aquí, buscándote. ¿Cuándo? Justo después de que te fueras destacado.
Estaba llorando, diciendo que había perdido la casa y no sabía qué hacer. Me pidió que te hiciera llamarla. Mi corazón se hundió mientras recordé esa llamada telefónica. Había estado tan desesperada, tan asustada. Había tragado mi orgullo y llamé a Rocío porque no sabía qué más hacer. ¿Y qué le dijiste?, preguntó Eduardo. Le dije que estabas ocupado y no te podían molestar. ¿Y luego? Rocío parecía que quería desaparecer. Siguió llamando, cada pocos días, siempre llorando, siempre pidiendo por ti. Por 2 meses mi madre te llamó pidiendo ayuda y nunca me dijiste. Lo manejé. Le dije que podía venir a quedarse aquí cuando regresaras. Lo manejaste. Eduardo la miró con incredulidad, dejándola dormir en su carro por 2 meses mientras tú lo manejabas. Fue entonces que el alcance completo del engaño de Rocío se volvió claro. No solo había escondido mi situación de Eduardo, había activamente evitado que se enterara, aun cuando sabía que yo estaba desesperada y sola. Hay más, ¿verdad?, dijo Eduardo, leyendo algo en su expresión. ¿Qué más no me has dicho? El silencio de Rocío fue respuesta suficiente. ¿Qué más, Rocío? Ella pidió dinero prestado, solo un poquito, para ayudar con un depósito para un departamento pequeño. ¿Y? Le dije que no nos alcanzaba. Eduardo se rió, pero no había humor en eso. ¿No nos alcanzaba? Tengo 120,000 pesos en ahorros, dinero que he estado guardando para nuestro futuro. Ese dinero es para nosotros, para nuestra casa, nuestra familia. Mi madre es mi familia. Las palabras resonaron por el sótano, finales y absolutas. Y en ese momento, vi que Rocío se dio cuenta de que había perdido. Había apostado a que Eduardo me escogería a ella sobre mí. Y había perdido todo. Dejaste que mi madre durmiera en su carro, dijo Eduardo lentamente, por 2 meses, mientras yo tenía dinero en el banco que podría haberla ayudado. Interceptaste sus llamadas pidiendo ayuda. Me mentiste sobre su situación. Y luego, cuando finalmente graciosamente le permitiste venir aquí, la trataste como sirvienta. Se pausó, mirando alrededor a todos ellos. ¿Y pensaste que nunca me enteraría? Íbamos a decirte, dijo Patricia débilmente, una vez que estuvieras instalado de vuelta en casa. ¿Me iban a decir que habían estado abusando de mi madre? No estábamos abusando de ella. Entonces, ¿cómo le llamarían a hacerla dormir en un sótano y darle una cachetada por no limpiar apropiadamente? Nadie tenía una respuesta para eso. Eduardo se volteó hacia mí, su expresión suave con dolor y culpa. Mamá, lo siento tanto. Debería haberte checado más. Debería haberte llamado directamente en lugar de pasar por Rocío. Estabas sirviendo a tu país, dije en voz baja. No quería ser una distracción. Nunca eres una distracción. Eres mi madre. Tomó mis manos en las suyas y lo vi notar mis dedos perdidos por primera vez en años. Su mandíbula se tensó. Te fallé. No, no lo hiciste. Sí lo hice. Confié en alguien que no lo merecía. Dejé que alguien te lastimara porque estaba demasiado ciego para ver quién realmente era. Se volteó de vuelta a Rocío, y la mirada en sus ojos era más fría de lo que jamás la había visto. Empaca tus cosas, dijo en voz baja. ¿Qué? Empaca tus cosas, terminamos. La cara de Rocío se desplomó. Eduardo, no puedes decir eso en serio. Estamos casados. La gente tiene peleas. Las resuelven. Esta no es una pelea, Rocío. Esto es tú mostrándome exactamente quién eres. Y no me gusta lo que veo. Puedo cambiar. Puedo ser mejor. Tuviste 2 meses para ser mejor. 2 meses mientras mi madre estaba sin hogar y desesperada, llamándote por ayuda. Y en lugar de ser mejor, escogiste ser cruel. Empezó a caminar hacia las escaleras del sótano. Vámonos, mamá. Vamos por tus cosas. Eduardo, espera. Rocío agarró su brazo. Estás cometiendo un error. Tu madre te está manipulando. Te está haciendo escoger entre nosotras. Eduardo se detuvo y se volteó de vuelta hacia ella. No, Rocío. No estoy escogiendo entre tú y mi madre. Estoy escogiendo entre lo correcto y lo incorrecto. Y tú estás mal. Mientras subimos esas escaleras del sótano juntos, escuché a Rocío empezar a llorar detrás de nosotros. Lágrimas reales esta vez, no las falsas que había usado para manipular situaciones.
Pero era demasiado tarde para lágrimas. Algunas cosas, una vez rotas, nunca se pueden arreglar, y la confianza de mi hijo en su esposa era una de ellas. El viaje en carro al departamento de Eduardo fue silencioso excepto por el sonido de los sollozos de Rocío, haciendo eco desde la casa que habíamos dejado atrás. Las manos de mi hijo agarraban el volante tan fuerte que sus nudillos estaban blancos, y podía ver el músculo en su mandíbula contrayéndose con emoción apenas contenida. Debería haber sabido, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Debería haber visto qué tipo de persona era. Eduardo, no podrías haber sabido. Sí, podría. Su voz estaba espesa con culpa. Había señales, mamá, cositas. La manera en que hablaba de gente que tenía menos dinero que nosotros. La manera en que trataba a meseros y empleados de tienda. Me dije que solo era particular sobre los estándares. Pero no era eso. Era ella mostrándome exactamente quién era. Y escogí no verlo. Quería consolarlo, pero sabía que necesitaba trabajar este dolor a su manera. Manejamos por las calles familiares del pueblo y me encontré viendo todo con ojos nuevos. Estos eran lugares donde había vivido toda mi vida adulta, donde había criado a mi hijo, donde había construido una vida con su padre antes de que todo se desmoronara. No voy a regresar con ella, dijo Eduardo súbitamente. Hijo, no tienes que tomar decisiones permanentes ahora mismo. Estás molesto y con razón, pero... No, mamá. Se estacionó en el parking de su complejo de departamentos y se volteó a mirarme. Esto no es algo que voy a superar o resolver. Lo que te hizo, la manera en que te trató, las mentiras que dijo, eso no es algo de lo que regresas. Estudié su cara, viendo mi propia determinación terca reflejada ahí. El matrimonio es trabajo duro, Eduardo. La gente comete errores. Esto no fue un error. Un error es olvidarse de regresarte una llamada o accidentalmente herir tus sentimientos. Esto fue crueldad deliberada. Hizo la decisión de dejarte sufrir. E hizo esa decisión cada día, por 2 meses. Tenía razón, por supuesto, pero había pasado tantos años haciendo excusas por el comportamiento de otra gente, tratando de ver lo bueno en todos, que era difícil aceptar que algunas personas simplemente no merecían el beneficio de la duda. ¿Qué hay de su vida juntos? ¿Sus planes? Eduardo estuvo callado por un momento. ¿Qué vida? ¿Qué planes? Pensé que estaba construyendo algo con alguien que compartía mis valores, quien entendía lo que significaba la familia, pero estaba equivocado. Rocío no entiende la familia, no entiende lealtad o sacrificio o poner a otras personas antes que tú. Nos sentamos en el carro por unos minutos más, ambos perdidos en nuestros propios pensamientos. Finalmente, Eduardo salió y vino a ayudarme con mi única maleta, las únicas posesiones que me quedaban en el mundo. Su departamento era pequeño pero cómodo, decorado con la funcionalidad escasa de un hombre militar que había pasado años viviendo en cuarteles. Había un sofá, una televisión, una mesa pequeña de comedor y no mucho más. Pero se sentía más cálido y acogedor de lo que ese cuarto del sótano jamás había sido. «Puedes tomar la recámara», dijo Eduardo poniendo mi maleta. «Dormiré en el sofá». «Absolutamente no. No te voy a sacar de tu propia cama». «Mamá, sin discusiones. He estado durmiendo en un catre en un sótano por 2 semanas. Tu sofá se va a sentir como un hotel de lujo». Sonrió con eso, la primera sonrisa real que había visto de él desde que había entrado a esa casa, y me encontró de rodillas. «Está bien, pero solo temporalmente. Vamos a resolver algo mejor». Esa noche, mientras me acostaba en su sofá escuchándolo moverse en la recámara, me encontré pensando en el futuro por primera vez en meses. Desde perder la casa, había estado tan enfocada en solo sobrevivir cada día que no me había permitido pensar en lo que vendría después. Pero ahora, rodeada de la fuerza silenciosa de mi hijo y amor incondicional, empecé a imaginar posibilidades otra vez. La mañana siguiente, Eduardo hizo café y tostadas, y nos sentamos en su mesa pequeña como solíamos cuando era joven, y éramos solo nosotros 2 contra el mundo. «He estado pensando», dijo, «sobre lo que deberíamos hacer después». «¿Nosotros?» «Sí, nosotros. No vas a pasar por esto sola otra vez, mamá. Nunca debería haber dejado que pasaras por esto sola en primer lugar». Alcancé a través de la mesa
y cubrí su mano con la mía. Estabas sirviendo a tu país. Estabas haciendo exactamente lo que debías estar haciendo. Tal vez, pero eso no cambia el hecho de que me necesitabas y no estaba aquí. Antes de que pudiera responder, hubo un toque en la puerta. La cara de Eduardo se oscureció inmediatamente. «Quédate aquí», dijo, pero lo seguía a la puerta de todos modos. A través de la mirilla, podíamos ver a Rocío parada en el pasillo, aún en la misma ropa de ayer, su maquillaje corrido y su cabello despeinado. Claramente había estado llorando toda la noche. «Eduardo, por favor». Su voz llegó a través de la puerta. «Sé que estás ahí. Necesitamos hablar». «No hay nada de qué hablar», gritó Eduardo de vuelta. «Sí lo hay. Te amo». «No, no hay. Por favor, solo déjame explicar. Déjame disculparme apropiadamente». Eduardo me miró, y podía ver el conflicto en sus ojos. Parte de él, la parte que había amado a esta mujer lo suficiente para casarse con ella, quería darle una oportunidad de arreglar las cosas. Pero la parte que había visto a su madre humillada y abusada no estaba lista para perdonar. «5 minutos», dijo finalmente abriendo la puerta. Rocío se metió corriendo, sus ojos inmediatamente buscando los míos. «Violeta, lo siento tanto. Sé que estuve mal. Sé que te lastimé, y lo siento». Asentí, pero no dije nada. Su disculpa se sentía hueca, como algo que había ensayado en lugar de algo que realmente sentía. Estaba estresada, continuó, volteándose de vuelta a Eduardo. Teniendo una persona extra en la casa, tratando de hacer todo perfecto para cuando llegaras a casa. Se la agarré con tu mamá, y eso estuvo mal. ¿Estresada? La voz de Eduardo era peligrosamente silenciosa. Estabas estresada, así que decidiste abusar de mi madre. No abusé de ella. La hiciste dormir en un sótano. La forzaste a hacer trabajo servil. Le diste una cachetada. ¿Cómo le llamarías? La cara de Rocío se desplomó. Estaba tratando de ayudarla a sentirse útil. Pensé que si tenía cosas que hacer, responsabilidades, no se sentiría como tal carga. La palabra carga me pegó como un golpe físico y vi la cara de Eduardo oscurecerse aún más. Mi madre no es una carga, dijo lentamente. No era lo que quise decir. Es exactamente lo que quisiste decir. Así es como la veías, como una carga, como algo con lo que tenías que lidiar hasta que yo llegara a casa para manejarla. Eduardo, por favor. ¿Y las mentiras? Los 2 meses que la dejaste dormir en su carro mientras me mentías sobre su situación. ¿Cómo explicas eso? Rocío estaba llorando otra vez ahora. Lágrimas reales esta vez. Entré en pánico. No sabía qué hacer. Estabas destacado y no te podía contactar y pensé, ¿pensaste qué? ¿Que podrías manejar el no tener hogar de mi madre ignorándolo? Iba a ayudarla cuando regresaras, ¿Ibas a qué? ¿Seguir tratándola como sirvienta? ¿Seguir humillándola? Fue entonces que finalmente hablé. Rocío, dije en voz baja, y ambos se voltearon a mirarme. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste ayer, justo antes de darme la cachetada? Negó con la cabeza, pero podía ver en sus ojos que se acordaba perfectamente. Dijiste que tal vez si hubiera sido mejor manejando mis finanzas, o cuidando mi casa, o planeando para el futuro, no necesitaría depender de otra gente. Me levanté lentamente, sintiéndome más fuerte de lo que había estado en meses. ¿Te acuerdas de haber dicho eso? Yo estaba molesta, no lo dije en serio. Sí lo dijiste en serio. Eso es lo que realmente piensas de mí. Eso es lo que siempre has pensado de mí. Que soy algún tipo de fracaso que se trajo sus problemas ella sola. Eso no es verdad. Sí es verdad. Y por eso esto no se puede arreglar con disculpas y promesas de hacerlo mejor. Miré a Eduardo luego de vuelta a Rocío. Algunas cosas no se pueden retirar. Algunas palabras no se pueden no decir. Pero lo amo, lloró Rocío alcanzando a Eduardo. No, dije firmemente poniéndome entre ellos. Tú amas la idea de él. Amas estar casada con un soldado. Poder decirle a la gente que tu esposo sirve a su país. Amas la seguridad y el respeto que viene con eso, pero no lo amas a él. Eso no es verdad. Si lo amaras, habrías amado a las personas que lo hicieron quien es. Habrías respetado los sacrificios que se hicieron para que él pudiera volverse el hombre con quien te casaste. Me habrías visto como un regalo,
no como una carga. Rocío me miró fijamente, su boca abriéndose y cerrándose como si quisiera discutir, pero no pudiera encontrar las palabras. Y si verdaderamente lo hubieras amado, continué, nunca habrías hecho nada que le causara tanto dolor. La verdad de esa declaración se asentó sobre el cuarto como un peso. Eduardo se quedó ahí viendo a su esposa, pronto exesposa, y podía ver el último de su amor por ella muriendo en sus ojos. «Quiero que te vayas», dijo en voz baja. «Eduardo, ahora, y no regreses». Rocío nos miró una vez más, buscando alguna grieta en nuestra resolución, alguna manera de manipular la situación de vuelta a su favor, pero no la había. El daño estaba hecho, y todos lo sabíamos. Después de que se fue, Eduardo y yo nos sentamos en silencio por mucho tiempo. «¿Estás bien?», finalmente pregunté. Pensó por un momento. «Creo que voy a estar bien. Duele ahora mismo saber que me casé con alguien que podía ser tan cruel, pero prefiero saber la verdad que vivir una mentira. Siento que tu matrimonio esté terminando por mi culpa». «No está terminando por tu culpa, mamá. Está terminando por quien ella escogió ser cuando pensó que nadie importante estaba viendo». Esa tarde, Eduardo empezó a hacer llamadas, primero a un abogado sobre procedimientos de divorcio, luego a su oficial comandante sobre cambiar sus contactos de emergencia y beneficiarios. Finalmente, a un agente de bienes raíces sobre buscar un departamento más grande, uno con 2 recámaras. «No tienes que hacer eso», le dije. «Puedo encontrar mi propio lugar». «¿Con qué dinero? ¿Con qué trabajo?» No estaba siendo cruel, solo práctico. «Mamá, tienes 64 años y has perdido todo. No hay vergüenza en dejar que tu hijo te ayude a ponerte de pie otra vez». «No quiero ser una carga». «No». Su voz era cortante. «Nunca uses esa palabra sobre ti misma. No eres una carga. Eres mi madre. Eres la persona que sacrificó todo para darme una buena vida. Ahora es mi turno de cuidarte». Esa noche, mientras me acostaba en su sofá otra vez, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. Por primera vez desde perder la casa, desde quedarme sin hogar, desde soportar esas 2 semanas de humillación, sentí algo que casi había olvidado cómo sentir. Sentí esperanza y sentí orgullo. Orgullo de mi hijo por defenderse por lo que era correcto. Orgullo de mí misma por finalmente decir la verdad, en lugar de solo aceptar cualquier migaja de dignidad que la gente estuviera dispuesta a tirarme. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas decisiones que tomar. Pero esta noche estaba segura, estaba amada, y ya no estaba sola. Eso era suficiente, más que suficiente, era todo. 3 semanas después de dejar la casa de los papás de Rocío, Eduardo y yo nos habíamos acomodado en una rutina que se sentía sorprendentemente natural. Él se iba temprano a la base en las mañanas, y yo pasaba mis días buscando trabajo, buscando departamentos, y lentamente reconstruyendo la confianza que había sido sistemáticamente destruida durante esas 2 semanas de humillación. Los papeles de divorcio habían sido presentados, y Rocío había estado sorprendentemente callada desde esa confrontación final en el departamento de Eduardo. Había esperado más drama, más intentos de recuperarlo, pero no había habido nada. Era como si simplemente hubiera desaparecido de nuestras vidas. «Escuché por un amigo que se regresó con sus papás», me dijo Eduardo una noche mientras cenábamos en su mesa pequeña. «Aparentemente, le está diciendo a todos que escogí a mi madre sobre ella». «Bueno», dije, dejando mi tenedor, «eso no es completamente falso». «Es completamente falso». Su voz era firme. «No te escogí a ti sobre ella. Escogí lo correcto sobre lo incorrecto. Escogí tratar a la gente con dignidad sobre tratarla como basura. Ella simplemente pasó a estar del lado equivocado de esa decisión». Esa misma semana recibí una llamada que lo cambió todo. «Señora Herrera». La voz en el teléfono era cálida y profesional. «Habla la licenciada Margarita Chen, de la Biblioteca Comunitaria Riverside. Entiendo que está buscando empleo». Agarré el teléfono más fuerte. «Sí, así es. Su hijo nos dio su nombre. Mencionó que tiene experiencia en contabilidad y administración». Eduardo había estado trabajando su red, silenciosamente contactando a gente que conocía, que podría tener oportunidades para alguien de mi edad. La biblioteca estaba buscando a alguien para trabajar medio tiempo, manejando sus programas de voluntarios
y ayudando con deberes administrativos. Me encantaría venir para una entrevista, dije, tratando de mantener la emoción fuera de mi voz. La entrevista fue programada para el martes siguiente. Pasé el fin de semana preparándome, investigando la biblioteca, pensando en cómo mis décadas de experiencia de trabajo podrían traducirse a esta nueva oportunidad. Por primera vez en meses, sentía que tenía algo que esperar. El lunes por la noche, mientras estaba planchando mi mejor conjunto de entrevista, un vestido azul marino que había logrado salvar de la casa, hubo un toque en la puerta. Eduardo contestó, y escuché una voz familiar que me heló la sangre. Necesito hablar con Violeta. Rocío. Salí de la recámara para encontrarla parada en la entrada, viéndose más pequeña de alguna manera de lo que había estado 3 semanas atrás. Su ropa de diseñador estaba arrugada, su maquillaje usual perfecto estaba corrido y había círculos oscuros bajo sus ojos. ¿Qué quieres? La voz de Eduardo era fría. Por favor, dijo viéndome directamente. Solo 5 minutos. Necesito decir algo. Contra mi mejor juicio asentí. 5 minutos. Entró y podía oler alcohol en su aliento. No borracha, pero definitivamente bebiendo. He estado pensando, empezó, sobre lo que pasó, sobre lo que dijiste. Esperé sin decir nada. Tenías razón, continuó, su voz apenas arriba de un susurro. Sobre mí no amar realmente a Eduardo. Sobre amar la idea de estar casada con él más que amarlo a él. Eduardo empezó a hablar, pero alcé una mano para pararlo. Quería la vida perfecta de esposa militar, continuó Rocío. El respeto, la admiración, la seguridad. Quería poder decirle a la gente en fiestas que mi esposo era un héroe, que éramos esta familia americana perfecta. Se pausó, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. Pero no quería la realidad de ello. No quería lidiar con destacamentos y preocupación, y el tipo de hombre que pondría a su madre antes que a su esposa. Pensé que si podía simplemente manejar las partes inconvenientes, esconderlas o arreglarlas, podría tener la vida perfecta que quería. Así que decidiste manejarme, dije en voz baja. Sí. La admisión salió como un sollozo. Pensé que si podía simplemente controlar la situación, hacerte más pequeña, menos importante, menos notable, entonces todo sería perfecto cuando Eduardo llegara a casa. Humillándome, haciéndome sentir sin valor, me dije que estabas siendo dramática, que estabas bien, que solo eras difícil. Miró hacia arriba a mí con lágrimas corriendo por su cara. Pero no eras difícil. Estabas de luto y asustada y desesperada, y lo hice peor porque era inconveniente para mí. La honestidad de ello era brutal. Parte de mí quería consolarla, decirle que estaba bien, que todos cometemos errores. Pero la parte más grande de mí, la parte que había aprendido a valorar mi propia dignidad, permanecía silenciosa. No espero perdón, dijo. No lo merezco. Solo quería que supieras que entiendo ahora lo que hice, lo que soy. Se volteó hacia Eduardo entonces. Y quería que supieras que estás mejor sin mí. Tu madre crió a un buen hombre, un hombre con valores reales y amor real. Yo habría destruido eso eventualmente. Con eso, se volteó y se fue, dejándonos a ambos viendo hacia dónde se había ido. Eso fue inesperado, dijo Eduardo finalmente. Sí, lo fue. ¿Cambia algo para ti? Pensé por un momento. Ayuda a saber que entiende lo que hizo. Pero no cambia nada. Algunos daños no se pueden deshacer, aún con entendimiento. La mañana siguiente, entré a la biblioteca comunitaria Riverside para mi entrevista, sintiéndome más confiada de lo que había estado en meses. La licenciada Margarita Chen era una mujer como de mi edad, con ojos amables y un apretón de manos firme. Hábleme de usted, señora Herrera, dijo mientras nos acomodamos en su oficina. Me encontré hablando no solo sobre mi experiencia de trabajo, sino sobre mi vida, sobre criar a Eduardo sola, sobre los trabajos que había tenido, los desafíos que había enfrentado, las pérdidas recientes que había soportado. En lugar de sentirme avergonzada de mis circunstancias, me sentí orgullosa de mi resistencia. Ciertamente ha enfrentado su porción de dificultades, dijo Margarita cuando terminé. ¿Cómo cree que esas experiencias la ayudarían en esta posición? Creo, dije lentamente,
que cuando has tenido que reconstruir tu vida de la nada, entiendes qué tan importantes son lugares como esta biblioteca, qué tan importante es para la gente tener algún lugar donde puedan ir a mejorarse, a encontrar recursos, a sentirse valorados y respetados sin importar sus circunstancias. Margarita sonrió. ¿Cuándo puede empezar? Salí de esa biblioteca con un trabajo, un propósito y algo que pensé que había perdido para siempre, un sentido de mi propio valor. Esa noche, Eduardo y yo celebramos con cena en un restaurante pequeño del centro. Mientras nos sentamos uno frente al otro, miré a mi hijo, este hombre bueno y fuerte que había criado, y sentí un profundo sentido de orgullo. ¿Sabes qué?, dije. Creo que le debo las gracias a Rocío. Eduardo casi se ahoga con su agua. ¿Qué? Si no me hubiera mostrado exactamente qué tan bajo había caído, qué tan poco me había estado valorando, tal vez nunca habría encontrado la fuerza para levantarme otra vez. Mamá, siempre has sido fuerte. No, no lo he sido. He estado sobreviviendo lo que no es lo mismo. Por meses después de que murió tu papá, después de que perdí la casa, solo aceptaba cualquier migaja de dignidad que la gente estuviera dispuesta a darme. Estaba tan agradecida por cualquier bondad que olvidé que merecía ser tratada bien. Me pausé, pensando en esas 2 semanas en ese cuarto del sótano, sobre la humillación que había soportado. Pero cuando vi la mirada en tu cara ese día, cuando entraste y me viste de rodillas con una marca de mano en mi mejilla, recordé algo que había olvidado. ¿Qué? Que te crié para ser mejor que eso, para defender lo que es correcto, para proteger a gente que no se puede proteger a sí misma, para valorar el carácter sobre la conveniencia. Y si te crié para ser ese tipo de hombre, entonces debo ser ese tipo de mujer. Eduardo alcanzó a través de la mesa y tomó mi mano. Lo eres, mamá. Siempre lo has sido. 2 meses después, me había acomodado en mi nuevo trabajo y estaba amando cada minuto de él. La biblioteca se había vuelto mi santuario, un lugar donde era valorada por mi experiencia y tratada con el respeto que había olvidado que merecía. También había encontrado algo inesperado: amistad. Los otros voluntarios eran una mezcla de jubilados y gente más joven, todos unidos por un amor de libros y aprendizaje. Por primera vez en años, tenía un círculo social que no tenía nada que ver con mi papel como la madre o esposa de alguien. Una tarde, mientras estaba organizando una exhibición de nuevas adquisiciones, un hombre se acercó al escritorio. «Disculpe», dijo, «estoy buscando información sobre su programa de alfabetización de voluntarios». Miré hacia arriba para ver a un caballero distinguido, como de mi edad, con cabello plateado y ojos amables detrás de lentes con marco de alambre. «Soy Roberto», dijo extendiendo su mano. «Acabo de jubilarme de enseñar español de preparatoria y espero mantenerme ocupado». «Soy Violeta», respondí estrechando su mano. «Y creo que encontrará que tenemos varios programas que podrían usar a alguien con su experiencia». Mientras lo guié por las varias oportunidades de voluntariado, me encontré disfrutando la conversación más de lo que había esperado. Roberto era articulado y apasionado sobre la educación, pero también gracioso y modesto de una manera que me tranquilizó. «¿Le gustaría tomar café alguna vez?», preguntó mientras nuestra junta concluía. «Me encantaría escuchar más sobre sus experiencias aquí». Vacilé por solo un momento. Luego sonreí. Me gustaría eso. Esa noche, llamé a Eduardo para contarle sobre mi día, incluyendo mi cita de café con Roberto. «Mamá, eso es genial», dijo, y podía escuchar la sonrisa en su voz. «Te mereces tener cosas buenas en tu vida». «Es solo café», protesté. «Es un comienzo», me corrigió. «Y los comienzos son importantes». Mientras colgué el teléfono, me di cuenta de que tenía razón. Esto era un comienzo, no solo con Roberto, sino con esta nueva versión de mí misma, la versión que sabía su valor, que se negaba a aceptar menos de lo que merecía, que entendía la diferencia entre sobrevivir y verdaderamente vivir. Miré alrededor del departamento de Eduardo, que había sido mi hogar por los últimos meses, y sentí un profundo sentido de gratitud, no solo por el techo sobre mi cabeza, sino por el viaje que me había traído aquí, por el hijo que se había defendido por mí cuando no me podía defender yo misma, por el despertar que me había recordado quién realmente era. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas posibilidades.
pero esta noche estaba exactamente donde pertenecía, rodeada de amor, fortalecida por la adversidad y lista para lo que viniera después. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar, era verdaderamente feliz. 6 meses después, me paré en la cocina de mi propio departamento, un lugar pequeño pero brillante de una recámara a solo 10 minutos de la biblioteca, haciendo café para 2. A través de la ventana, podía ver el amanecer pintando el cielo en sombras de rosa y dorado, y sentí esa oleada familiar de gratitud que se había vuelto mi ritual matutino. El departamento no era mucho: muebles de segunda mano, cortinas de tienda de descuento, una mesa de cocina que se tambaleaba ligeramente, pero era mío. Cada palo de mueble, cada plato en el armario, cada libro en el estante había sido escogido por mí, pagado con dinero que había ganado a través de mi propio trabajo. Después de meses de sentirme como una carga, como alguien que existía a la merced de la caridad de otros, tener mi propio espacio se sentía como un milagro. Roberto salió del baño, su cabello plateado aún húmedo de la ducha. Habíamos estado saliendo por 4 meses ahora, tomando las cosas lentamente, aprendiendo los ritmos e historias del otro, con la paciencia cuidadosa de gente que entendía que el amor real valía la pena esperar. «El café huele maravilloso», dijo, dejando un beso en la parte de arriba de mi cabeza mientras pasaba. «Hice tu favorito», respondí, entregándole una taza, extra fuerte, solo un toque de crema. Esta era nuestra rutina de sábado por la mañana. Roberto se quedaba los viernes por la noche y pasábamos el sábado por la mañana leyendo el periódico juntos, discutiendo eventos actuales y compartiendo historias de nuestras semanas. Era un tipo silencioso, de felicidad, el tipo que nunca pensé que tendría otra vez. «¿Algún plan para hoy?», preguntó, acomodándose en la silla frente a mí. «Eduardo viene para el almuerzo, quiere enseñarme algo». Roberto sonrió. Había conocido a mi hijo varias veces ahora, y los 2 hombres habían desarrollado un respeto genuino el uno por el otro. Roberto entendía que Eduardo siempre sería el hombre más importante en mi vida, y Eduardo apreciaba que Roberto me tratara con la bondad y respeto que merecía. «Ha estado misterioso sobre eso toda la semana», continué. «Solo sigue diciendo que tiene algo que enseñarme». 1 hora después, Roberto se fue a casa a cuidar su jardín, y pasé la mañana limpiando y preparando almuerzo para la visita de Eduardo. Mientras trabajaba, me encontré pensando en cuánto había cambiado en el año pasado. El trabajo de la biblioteca había sido un salvavidas en más maneras que una. No solo me había dado independencia financiera, sino que había restaurado mi sentido de propósito. Amaba ayudar a la gente a encontrar los recursos que necesitaban, ya fuera alguien buscando trabajo, buscando guía de carrera o un patrón anciano aprendiendo a usar una computadora. Cada día me recordaba que tenía valor, que mi experiencia y sabiduría eran activos en lugar de cargas. También había descubierto que era más valiente de lo que jamás había imaginado. El mes pasado, cuando un patrón se había vuelto verbalmente abusivo hacia uno de los voluntarios más jóvenes, había intervenido sin vacilación, calmadamente, pero firmemente escoltando al hombre afuera y dejando claro que comportamiento irrespetuoso no sería tolerado. La Violeta vieja, la que había aceptado el abuso de Rocío porque estaba agradecida por un techo sobre su cabeza, nunca habría hecho eso. Eduardo llegó al mediodía, cargando una carpeta manila y usando el tipo de sonrisa que significaba que estaba tramando algo. «¿Qué hay en la carpeta?», pregunté, abrazándolo fuerte. «Paciencia, mamá. Almuerzo primero, luego sorpresas». Sobre sándwiches de queso derretido y sopa de tomate, su comida favorita desde la infancia, nos pusimos al día sobre su semana. El divorcio de Rocío había sido finalizado hace 3 meses, y mientras sabía que aún estaba sanando de la traición, parecía más ligero estos días. Más como el joven que había criado que el esposo conflictuado en que se había convertido. «¿Has sabido algo de ella?», pregunté cuidadosamente. Rara vez hablábamos de Rocío ya, pero a veces me preguntaba. «No directamente, pero escuché que se mudó a California, consiguió un trabajo con alguna empresa de tecnología». Se pausó, considerando. «Espero que encuentre lo que sea que realmente esté buscando». Estaba orgullosa de él por eso. Habría sido fácil aferrarse al enojo, desear cosas malas para alguien que había causado tanto dolor. Pero Eduardo había escogido dejar ir la amargura, enfocarse en construir algo mejor, en lugar de quedarse en lo que había sido destruido.
Ahora, dijo, terminando su sándwich. ¿Estás lista para tu sorpresa? Abrió la carpeta y sacó lo que parecían listados de bienes raíces. Mi corazón se hundió un poco. Amaba mi departamento, amaba mi independencia. Si estaba tratando de convencerme de mudarme a algún lugar más, algún lugar que él pensaba sería mejor para mí. Eduardo, aprecio lo que estás tratando de hacer, pero estoy feliz donde estoy. Lo sé. De eso no se trata esto. Extendió los papeles por la mesa. Estas son casas, mamá. Casas que podría pagar con mis ahorros y mis beneficios militares. Miré los listados, confundida. No entiendo. Quiero comprar una casa real, con patio y recámaras extra y espacio para ambos. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillantes con emoción. Quiero que vivamos juntos otra vez, mamá. No porque necesites que te cuiden, sino porque extraño tenerte en mi vida todos los días. Las palabras me pegaron como una ola cálida. Eduardo, sé que eres independiente ahora. Sé que te puedes cuidar sola. Pero eso no significa que tenemos que vivir separadas. Somos familia. Somos un equipo. Siempre lo hemos sido. Estudié los listados, viendo no solo casas, sino posibilidades. Un jardín donde podría cultivar verduras como solía. Una cocina lo suficientemente grande para que Roberto me ayudara a cocinar cena. Un cuarto de huéspedes para cuando amigos de la biblioteca vinieran de visita. ¿Qué hay de tu futuro?, pregunté. ¿Qué hay de cuando conozcas a alguien, cuando quieras empezar tu propia familia? Entonces lo resolveremos cuando eso pase. Pero ahora mismo, esto es lo que quiero. Esto es lo que me haría feliz. Miré a mi hijo, este hombre bueno y generoso que me había salvado en más maneras de las que jamás sabría, y sentí mi corazón hincharse con amor y orgullo. Enséñame tus favoritas, dije. Pasamos la tarde manejando viendo casas, discutiendo los pros y contras de cada una. Para la noche, la habíamos encontrado. Una casa modesta de 3 recámaras con un porche frontal grande y un patio trasero perfecto para parrilladas. No era elegante, pero era cálida y acogedora. El tipo de lugar donde se podían hacer recuerdos. Esta se siente bien, dije mientras nos paramos en la sala, imaginando nuestros muebles arreglados alrededor de la chimenea de piedra. Sí, estuvo de acuerdo Eduardo. Se siente como hogar. Esa noche durante la cena con Roberto compartí nuestras noticias. Estaba nerviosa sobre su reacción, preocupada de que pudiera sentir que nuestra relación estaba siendo complicada por mi situación de vivienda. Eso es maravilloso, dijo inmediatamente. Eduardo es un buen hombre y ustedes dos tienen algo especial. Además, sonrió. Esa casa tiene una cocina mucho mejor que tu departamento. Tengo ganas de cocinar en ella. La suposición de que sería bienvenido, que nuestra relación continuaría y crecería en este nuevo entorno, me llenó de calidez. Esto era como se veían las relaciones saludables. Flexibilidad, apoyo y el entendimiento de que el amor mejoraba la vida en lugar de restringirla. 3 meses después, nos mudamos a nuestra nueva casa. Eduardo tomó la recámara principal. Reclamé el cuarto soleado con vista al jardín y convertimos la tercera recámara en un estudio donde podía trabajar en proyectos de la biblioteca, y Eduardo podía manejar su papeleo militar. La fiesta de inauguración fue pequeña, pero perfecta. Roberto trajo vino y me ayudó a preparar el buffet. Margarita de la biblioteca vino con su esposo, junto con varios de mis amigos voluntarios. Algunos de los compañeros militares de Eduardo llegaron con sus familias, y súbitamente nuestra casa silenciosa se llenó de risa y conversación. Mientras me paré en el porche trasero, viendo a Roberto mostrarles a algunos de los niños cómo identificar diferentes especies de pájaros en nuestro patio, mientras Eduardo asaba hamburguesas y compartía historias con sus amigos, sentí un profundo sentido de satisfacción. Esto era hacia lo que había estado trabajando toda mi vida sin siquiera darme cuenta. No la casa perfecta o la familia perfecta, sino esto, una vida construida sobre relaciones auténticas, respeto mutuo y amor genuino. «Te ves feliz», dijo Margarita uniéndose a mí en el porche. «Soy feliz», respondí, y lo dije completamente. Por primera vez en mucho tiempo estoy exactamente donde pertenezco. Más tarde esa noche, después de que todos se habían ido a casa y los platos estaban lavados, Eduardo y yo
Nos sentamos en el columpio del porche frontal, viendo salir las estrellas. ¿Alguna vez te arrepientes?, pregunté. ¿Del divorcio? ¿De empezar de nuevo? ¿De todo? Consideró la pregunta seriamente. Me arrepiento de haberme casado con alguien que podía ser cruel contigo. Me arrepiento de no haber estado ahí cuando más me necesitabas. Pero no me arrepiento de dejarla. Y no me arrepiento de esto. Gesticuló hacia la casa, hacia nuestra nueva vida. Esto se siente correcto de una manera que mi matrimonio nunca se sintió. ¿Qué hay de cuando conozcas a alguien nuevo? Entonces conoceré a alguien que entienda que tú eres parte del paquete. Alguien que vea tenerte en nuestras vidas como una bendición, no como una carga. Se pausó. Alguien como Roberto te ve. El comentario me hizo sonreír. Roberto y yo habíamos estado hablando de mudarnos juntos, tomar el siguiente paso en nuestra relación. La perspectiva me emocionaba en lugar de asustarme, lo que parecía una buena señal. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, continuó Eduardo. Verte volverte tú misma otra vez, la tú real, no la versión que pensabas que tenías que ser para merecer amor. Sus palabras me recordaron de ese día terrible cuando Rocío me había dado una cachetada, cuando había estado de rodillas, tallando un piso que ya estaba limpio, aceptando humillación porque había olvidado que merecía algo mejor. Casi me pierdo completamente, admití. Si no hubieras llegado a casa cuando lo hiciste... Pero sí llegué a casa, y encontraste tu fuerza otra vez. Eso es lo que importa. Nos sentamos en silencio cómodo por un rato, escuchando los sonidos nocturnos de nuestro vecindario. En algún lugar en la distancia, un perro ladró. Un carro pasó con música sonando suavemente. Los sonidos ordinarios de gente ordinaria viviendo vidas ordinarias. Me impactó que esto era como realmente se veía la felicidad. No gestos grandiosos o momentos dramáticos, sino noches silenciosas, en porches frontales con gente que te amaba. Mesas de cocina donde te sentías segura de ser tú misma. Trabajo que te daba propósito. Relaciones construidas sobre respeto en lugar de necesidad. Te amo, hijo, dije en voz baja. Te amo también, mamá. Siempre. 6 meses después, Roberto y yo nos casamos en una ceremonia pequeña en nuestro patio trasero. Eduardo me llevó por el pasillo improvisado, y Margarita de la biblioteca sirvió como mi madrina de honor. No era la boda de los sueños de una mujer joven, pero era perfecta para quien era ahora. Una mujer que había aprendido la diferencia entre amor y necesidad, entre compañerismo y dependencia. Mientras Roberto y yo intercambiamos votos bajo el roble en nuestro patio trasero, rodeados por la gente que se había vuelto nuestra familia escogida, pensé en el viaje que me había traído aquí, la pérdida, la humillación, el período oscuro cuando había olvidado mi propio valor, pero también el despertar, el redescubrimiento de mi fuerza, la reconstrucción lenta de una vida basada en dignidad en lugar de desesperación. Prometo, dije, viendo los ojos amables de Roberto, amarte no porque te necesito, sino porque te escojo. Cada día te escojo. Y prometo, respondió, amar a la mujer fuerte e independiente que eres, no alguna versión de ti que necesite arreglo o salvación. Esa noche, mientras limpiábamos después de la recepción, me encontré sola en la cocina por un momento. A través de la ventana, podía ver a Eduardo y Roberto prendiendo una fogata en el patio trasero, riéndose de algo. La vista me llenó de una satisfacción tan completa que casi me quitó la respiración. Pensaba en Rocío a veces. Me preguntaba si había encontrado lo que sea que había estado buscando. Esperaba que hubiera aprendido, como yo, que la felicidad real no se podía construir sobre la disminución de otras personas, que el amor no se trataba de control o manipulación, sino de ver y celebrar lo mejor en los demás. Pero principalmente, pensaba en gratitud. Gratitud por el hijo que se había defendido por mí cuando no me podía defender yo misma. Por la segunda oportunidad en el amor que nunca había esperado. Por el trabajo que daba significado a mis días. Por la comunidad que me había abrazado exactamente como era. Había perdido una casa, pero había encontrado un hogar. Había perdido un sentido de seguridad, pero había ganado algo más valioso, el conocimiento de que podía sobrevivir cualquier cosa, podía reconstruir de la nada, podía crear una vida que valiera la pena vivir, sin importar qué circunstancias trataran de definirme. A los 65 años, finalmente era exactamente quien estaba destinada a ser. Y eso, me di cuenta,
valía todo lo que había tenido que soportar para llegar aquí. El futuro se extendía delante de nosotros, lleno de posibilidades que aún no podía imaginar. Pero lo que viniera después lo enfrentaría con dignidad, con amor y con el conocimiento inquebrantable de que merecía toda la felicidad que podía crear. Y eso era suficiente. Más que suficiente. Era todo. Ahora tengo curiosidad sobre ti que escuchaste mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has pasado por algo similar? Comenta la ciudad desde donde nos estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado esta historia. Gracias por acompañarme en este viaje. Que tengan mucha suerte y recuerde, la familia que vale la pena tener es la que te respeta, no la que te tolera mientras seas conveniente.